Amados hermanos, muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Hoy pues vamos a proseguir con este tema sobre el amor. Hemos hablado estos domingos sobre algo tan importante como es esta cualidad, este don que Dios nos ha dado del amor, porque los que estamos en Cristo hoy tenemos esa bendición de poder amar. Quiero que vayamos a la Biblia y quiero leer un pasaje, es un poquito largo, pero quiero que pongas mucha atención. Aparece allí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 21. Y dice así la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra y pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo pues nos ministre y nos lleve a tu propósito en esta tarde, Señor. Gracias, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hace 15 días hablamos, el día 14 de febrero, hablamos acerca del amor. Tocamos algunos aspectos como primeramente el aceptar el amor de Dios. Y hablamos también de que debemos de amar también, porque algo que nos identifica como creyentes auténticos del Señor es cuando nosotros realmente amamos a nuestro hermano y aún amamos a nuestros enemigos, porque es la voluntad de Dios, que Dios nos ha amado a ti y a mí, siendo enemigos antes de venir a Cristo. La Biblia dice que éramos enemigos del Señor y que estábamos bajo el juicio de Dios y que estábamos bajo la ira de Dios y que lo que nos esperaba era una eternidad sin Dios saliendo de este mundo. Pero el día que conocimos a Jesucristo, el día que le entregamos nuestra vida, el día que experimentamos su amor en nuestra vida, de cómo Él tomó nuestro lugar en esa cruz, todo cambió.
Todo cambió. Y hoy Dios nos muestra su amor y tú y yo estamos cada día tratando de agradar a Dios, también mostrando amor hacia aquellos que necesitan ser amados. Pero todos necesitamos ser amados. Pero hay quien de alguna forma está muy necesitado, principalmente aquel que no conoce a Jesucristo. Hoy vamos a proseguir con esto, y yo quiero que vayamos allí al versículo 10. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora, esto es muy importante. Dios no dijo, yo les amo, créanme, yo les amo. Yo creo que Dios me ama. No, Dios fue más que eso. Dios es un Dios justo y es un Dios de propósitos. Y nosotros como su creación, pues fuimos infectados por el pecado por causa de la desobediencia de Adán. Y de ahí todos somos personas pecadoras y todos estamos bajo el juicio de Dios. Y no tenemos simplemente ninguna esperanza de que algún día vayamos a la gloria con el Señor. Pero Dios mostró su amor. El pecado, hermanos, se tiene que pagar. Dios demanda justicia porque hemos pecado y la justicia es el juicio de Dios. Entonces, Dios tiene que aplicar entonces su juicio en todas las personas. Pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, quien vino y vivió una vida perfecta, una vida de obediencia, vino a llevar a cabo el plan de redención que Dios desde la eternidad ya tenía planeado. Alguien tiene que pagar por mi pecado. ¿Lo pago yo o lo paga alguien más? Si lo pago yo, voy a una eternidad sin Dios. Pero si permito que el sacrificio de Jesucristo sea mío, entonces quiere decir que Él pagó por mis pecados, Él tomó mi lugar en esa cruz y con su sangre, o sea, su vida, derramó su vida, mi pecado quedó saldado, quedó pagado, quedó borrado. Dios ya no toma en cuenta mis pecados pasados, ni presentes, ni futuros, para una relación de amor con Él por la eternidad. Entonces lo que está diciendo, esta es la manera en que Dios nos amó. Si algo le dolió a Dios es haber dado a su Hijo para venir a este mundo de maldad y haber recibido todo tipo de castigo, de insulto, de vergüenza. Jesús lo vivió. Porque Él estaba, y ahí, sobre todo en esa cruz, Él estaba llevando a cabo el juicio que Dios tiene por causa del pecado. Por eso dice Jesucristo, Dios mío, ahí en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios lo abandonó, literalmente abandonó a Jesucristo. Como alguien dice, le dio la espalda totalmente a Jesucristo cuando Él estaba en la cruz, porque Él estaba literalmente pagando por nuestros pecados a través de ese sufrimiento que Él llevó de una forma terrible. Bien, entonces dice, nosotros vemos que es un amor, ¿qué? Es un amor de sacrificio, ¿sí? Cuando dice propiciación, es importante que veamos esto, porque también es interesante, porque propiciatorio, el propiciatorio se encontraba en el lugar santísimo. ¿Te acuerdas que estaba el tabernáculo o el templo, lugar santo, lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba el arca, donde estaba ahí la presencia del Señor, y entonces ahí en esa arca había un tipo de losa, vamos a decirlo así, pero más bien una situación de, un lugar donde se rociaba
que era de oro todo el arca, pero bueno, entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año llevaba la sangre del sacrificio y la rociaba sobre esa base. Y eso significaba que el pecado del hombre estaba siendo cubierto con la sangre de estos animales inocentes. Y este animal que sacrificaba, que era usted un cordero, era un tipo de Jesucristo. Era algo simplemente que se estaba profetizando que algún día Jesús iba a hacer ese sacrificio, ese cordero, cuando Juan el Bautista dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, entonces Jesús no solamente pagó por nuestros pecados, simplemente borró nuestros pecados. En el tiempo de los sacrificios en el Antiguo Testamento, cuando entraba el sacerdote en el día del Señor una vez al año, solamente la sangre simbolizaba que cubría el pecado. Entonces constantemente tenía que ir, cada año tenía que ir y llevar el sacrificio, porque solamente cubría el pecado. Pero cuando Jesús vino y murió, Él pagó totalmente por nuestros pecados, borró nuestros pecados. Y esa es la bendición que tenemos. Bueno, entonces fue un sacrificio, fue un compromiso y un sacrificio de Jesucristo. Entonces dice, fíjate lo que dice el 11, amados, si Dios nos ha amado así, como acabamos de explicar, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y esto es importantísimo, porque si algo damos gloria, glorificamos el nombre del Señor, es cuando entendemos esto y entonces nos amamos unos a otros con un amor sacrificial, donde nos damos. Dice la Biblia que el buen amigo pues da su vida por su amigo. Pero hay otra cosa importante también acerca de esto. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, esto es muy importante. Dios es espíritu. Nadie jamás ha visto a Dios. La Biblia nos enseña que nadie ha visto a Dios porque Dios habita en su luz inaccesible y Dios es espíritu. Pero la Biblia enseña que cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, dice que, o sea que le entregamos nuestra vida a Jesús, dice la Biblia que el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Y entonces esto habla de que entonces ahora tenemos a Dios viviendo dentro de nosotros, tenemos la naturaleza de Dios y por lo tanto si Dios es amor, nosotros también debemos de expresar y dar ese amor a aquellos que son nuestros prójimos. Ahora bien, dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. De alguna forma, cuando tú y yo tenemos al Espíritu de Dios, ahí está que somos de Dios. Pero hay una cosa importante. La Biblia enseña que en la medida en que tú y yo estamos creciendo, estamos obedeciendo al Señor, estamos en esa comunión íntima con el Señor, estamos en esa situación de temor y temblor delante de Él, estamos en ese deseo de agradarle, estamos en esa comunión a través de su palabra, entonces la Biblia dice que estamos creciendo, nos estamos desarrollando, estamos madurando en nuestra vida. Y la manera en que maduramos, entonces, es como se ve cuando tú y yo amamos a las personas incondicionalmente. Entonces, es un crecimiento. Entonces nos vamos, no es tanto perfección, porque no hay perfección en este mundo, sino habla de que somos ¿qué? Habla de que somos personas que podemos
madurar y debemos de madurar en la vida en Cristo. Dice el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto, testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esto habla de que cuando hablamos del amor, algo muy importante, aquí la palabra amor es la palabra ágape. Dentro del idioma griego había palabras para expresar el amor a ciertas personas. Por decir, cuando hablamos del amor a la familia, era el amor de Storge. Cuando hablábamos del amor al amigo, era el amor Adelfos, donde hablaba del compañerismo. Pero cuando hablamos, y hablaba del amor eros, que hablaba de la sensualidad, la sexualidad, pero cuando hablamos del amor ágape, hablamos del amor de Dios, el amor sacrificado, el amor que se da incondicionalmente. Cuando Pablo habla en el capítulo 3 acerca del amor, está hablando de ese tipo de amor, de ese amor que ciertamente los griegos no conocían. Este era el amor de Dios. Es un amor que se da total y completamente. Y Dios dio a su Hijo, y Jesús dio su vida total y completamente, yendo a esa cruz porque te ama, porque era la única manera en que tú y yo podríamos ser salvos y tendré la seguridad de que algún día iremos a la gloria a gozar con el Señor, pero solamente a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, todos hoy nosotros confesamos. Sí, debemos de confesar, debemos de hablar acerca de Jesucristo. Pablo menciona ahí en la carta a los Romanos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Y eso es lo que predicamos, es lo que confesamos. Pero siempre que lo confesamos, debemos hacerlo con amor. Todo debe ir sazonado con el amor del Señor, con la paciencia, con la confianza, con la seguridad, con el saber que Dios ama a esa persona y que tú y yo somos instrumentos del Señor y que Dios es el que va a cambiar a esa persona. No simplemente expresamos el amor que sentimos del Señor, lo compartimos con esa persona. Por eso, si tú no estás viviendo y no estás experimentando un amor del Señor, yo creo que es correcto que cuestiones si en verdad a ti mismo, si en verdad tú eres un cristiano. Porque si no lo estás reflejando, es muy posible que no lo seas. Ahora cuando hablamos del amor, hablamos como dijimos, hablamos de crecimiento, hablamos de desarrollo, vamos creciendo. Hoy amamos mejor que ayer y mañana vamos a amar mejor que hoy. Ahí vamos, a veces venimos para abajo, a veces tenemos por ahí un bajón, pero en la gracia del Señor, Él nos perdona y nos levanta y vamos nuevamente hacia lo que Él espera de nosotros. Y dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y vuelvo a hablar otra vez de la palabra perfección aquí 3 veces. Habla de crecimiento, habla de madurez. Entonces, primeramente, cuando tú y yo estamos creciendo en madurez, pues de alguna forma somos librados del juicio. Sabemos que un día llegaremos a la presencia del Señor y sabemos que tendremos que dar cuentas al Señor. Pero si estamos en el amor de Cristo, sabemos que será un momento maravilloso
el estar delante del Señor. Confiamos en su gracia, confiamos en su misericordia y queremos seguir amando como Dios nos ama a nosotros. Habla también de que el amor también nos va a librar del temor, porque cuando hay temor, hermano, en la vida de un creyente, es porque nuestra vida no está bien, nuestra vida nos acusa, nos llena de culpa, y el temor nos paraliza, y el temor es algo que trae una tristeza a nuestra vida y un miedo, podríamos decir. Pero el amor echa fuera el temor. Entonces, cuando tú y yo amamos, entonces es como si el amor nos fortaleciera de tal forma que sabemos que estas cosas que pudieran perturbarnos y traernos temor y miedo, simplemente desaparecen del amor de Cristo. Entonces, confiemos en el Señor, amemos, y amar simplemente pues nos permite conocer cada día a nuestro Dios. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces decíamos la vez pasada, en el sermón pasado, pues que esto es cierto. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues es un mentiroso. ¿Cómo decir que podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano? Es una contradicción. Esto no habla precisamente de que Dios está en nuestra vida. Entonces, y termina. Y nosotros tenemos este mandamiento en él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí está el mandamiento que veíamos la semana pasada, es que sea el Señor, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Entonces, si algo en esta iglesia va a dejar un distintivo de que en esta iglesia hay amor, es cuando nos podemos amar. Acuérdate que amar también es perdonar. Cuando tú amas, tú tienes la capacidad de perdonar. Hay gente que nos lastima. Es inevitable esto. Es parte de una vivencia injusta en este mundo, pero así como tú a veces lastimas a alguien, a veces alguien te lastima a ti. Pero cuando estamos en Cristo Jesús y experimentamos el amor de Dios que Él me da cuando yo peco, cuando yo le fallo, yo clamo su gracia, clamo su perdón, pero que su amor me llene, el Señor me lo da. Igualmente todos nosotros debemos de perdonar a aquellos en el amor de Cristo, así como nosotros en el amor de Cristo pedir perdón. Esto es madurez. Ese es el deseo simplemente y la determinación y la intención de nuestro corazón de amar, sabiendo que Dios está conmigo y que Dios es amor. Por lo tanto, tengo la naturaleza de Dios y entonces yo puedo amar, porque Dios está dentro de mí. Amados hermanos, no hay cosa más gratificante en la vida de un cristiano que el sentirse amado por Dios. Y no hay cosa que nos llene cuando somos amados y cuando tenemos el privilegio y la oportunidad de amar a otros a pesar de las fallas. Pero recuerda, aquí habla de que debemos ser pacientes y ir creciendo en el conocimiento del Señor, y entre más conocemos a este Dios de amor, más estamos capacitados para extender amor a aquellos que están al frente de nosotros. Que Dios nos bendiga y que Dios bendiga a esta iglesia y que se siga distinguiendo por eso, el amor. Por eso cuando te invitamos que des un abrazo a tu hermano al final del culto, eso es lo que queremos decir. Abrázale, dile, no solamente es abrazo, es decir, te amo, te aprecio, te valoro. Gracias porque estamos en Cristo. Gracias porque puedo contar contigo.
Gracias porque cuento con tu perdón cuando me equivoco. Gracias porque cuento contigo cuando necesito un apoyo. Gracias. Gracias porque tengo tu paciencia muchas veces. Que Dios nos ayude, hermano. Puede ser que pensamos que, y estás pensando que alguien no es así, o estás pensando que a lo mejor tú no eres así. Bueno, el diablo quiere quitarnos la bendición. Cierto, sí, somos personas inconversas, pero el Señor no quita el dedo. El Señor es persistente y el Señor no se va a dar por vencido. Él va a seguir trabajando en nuestra vida para que tú y yo lleguemos a hacer lo que Él quiere. Instrumentos que compartan su amor con otros. Gracias. Dios los bendiga. La iglesia continúa. Te invitamos a unirte a nuestros servicios semanales, los cuales estarán apareciendo en pantalla. También te recordamos que puedes comunicarte con alguno de los líderes de diversos ministerios con los que contamos en la iglesia. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.